Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Fernando Zárate. Estamos ingresando ya a una nueva edición de Salud en Casa, como siempre por las ondas de FM 96, tu radio de recuerdos. El día de hoy vamos a tratar un tema, como siempre, muy interesante. Vamos a conversar acerca de la apendicitis aguda. Vamos a descubrir qué es el apéndice y cómo es que llegamos a un cuadro quirúrgico muy frecuente, como es la apendicitis en general. Para esto hemos invitado el día de hoy a la doctora Fiorella Viteri. Ella es médica especialista en cirugía general y laparoscópica y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad César Vallejo de nuestra ciudad. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal, doctor Zárate? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, cuéntenos, para llegar al punto de hablar de apendicitis aguda sería bueno saber también qué es el apéndice, ¿no? Tiene un nombre muy especial también y si nos puede hablar un poco más al respecto. Claro, la relevancia de este tema es porque es una de las principales complicaciones quirúrgicas que se presentan en la emergencia de todos los hospitales. Nosotros como cirujanos, en toda nuestra área quirúrgica, la apendicitis es una enfermedad bastante frecuente y los pacientes llegan a la emergencia justamente con esta patología y muchos de ellos no entienden por qué les da este cuadro. Entonces es importante explicarles cuáles son los diferentes motivos, las causas y también hacerles saber qué es el apéndice para que puedan estar informados. Correcto, entonces podemos definir entonces qué es un apéndice, doctora. En este caso el apéndice vermiforme es el que está afectado, ¿correcto? Así es. El término como tal está definido como la inflamación propiamente del apéndice, ¿no? Eso es apendicitis aguda. Es un cuadro de evolución corta en la cual este órgano pues se inflama, se infecta y obviamente genera una serie de síntomas tanto en el paciente que nos manifiesta y que nosotros también observamos al momento que lo examinamos. Esta patología, bueno, ya data desde años atrás, no es una enfermedad reciente, ya desde el año 1886, que fue realmente cuando se le atribuyó el término, un patólogo Prix, que fue quien le puso el término apendicitis, y en el año siguiente, pues, se hizo la primera apendicectomía. Entonces, imagínate, estamos hablando de una enfermedad que ya tiene muchísimos años y es muy frecuente en nuestra población. Correcto. Estadísticamente 7 de cada 100 personas, el 7% de la población presenta o va a presentar este cuadro, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos identificar ciertos signos de alarma para que nosotros acudamos a tiempo pues, a la emergencia y evitar justamente estas complicaciones. Excelente. El apéndice como tal es importante de recordar, esto es ya netamente un poquito de anatomía, es básicamente una elongación del ciego. El ciego es parte, o mejor dicho, es una estructura llamada intestino grueso, como coloquialmente, ¿no? Lo conocemos así. Es una estructura tubular, porque es una elongación bastante pequeña, que en realidad puede ser tan pequeña de medir de 3 centímetros como puede ser muy grande y medir 25 centímetros. Esto obviamente va a depender de la edad del paciente, ¿no? Porque cabe resaltar que es una estructura que tenemos todos, nacemos con apéndice. Entonces, esta estructura anatómica, conforme pasan los años, puede ir variando tanto en forma, posición, etc. Entonces, el intestino, este fragmento de intestino, cuando se obstruye, porque ya lo mencioné, es un tubo, y este tubito cuando se obstruye, es ahí cuando empiezan todos los cambios anatómicos, fisiológicos, justamente en esta zona, y genera pues todos los síntomas que ya vamos a hablar más adelante. Excelente, doctora. ¿Con qué frecuencia? Bueno, usted mencionó de 7 de cada 10 pacientes, pero ¿hay predilección por algún sexo en especial, masculino o femenino? ¿Es equivalente? ¿Hay alguna edad también que tenga mayor frecuencia este padecimiento? Sí, claro. El grupo etario más frecuente donde lo vamos a encontrar es de 7 hasta los 30 años aproximadamente. Vemos que es un intervalo bastante grande. Sin embargo, esta enfermedad se puede presentar a cualquier edad. También lo podemos encontrar en los extremos, en los niños muy pequeñitos o en los ancianos. Entonces, en realidad, pues justamente es una estructura que todos poseemos, está, hábil a que se pueda inflamar, infectar, obstruir en cualquier momento. Pero estadísticamente se presenta más en los varones, ¿no? Un 20% más incluso se dice. Entonces, es mucho más frecuente en ellos encontrar este cuadro de apendicitis.
Existen muchas variantes, obviamente dependiendo del grupo etario. Vamos a hablar un poquito también acerca de los síntomas que tal vez puedan diferenciar, ya sea si es un niño, si es una gestante, si es un adulto, como ya hablamos en el intervalo de 130 años, o de pronto es un anciano, ¿no? Correcto. ¿Existe algún factor predisponente, doctora? ¿Tiene algo que ver acá la herencia, de repente, alguna enfermedad, digamos, ligada a esto o no? Sí, el componente hereditario siempre está, ¿no? O sea, si tuvimos familiares cercanos que tuvieron apendicitis, lo más probable es que nosotros también lo tengamos. Sin embargo, existe un componente ambiental, es decir, existen ciertos factores predisponentes que hacen que nosotros tengamos esa predilección a poder desarrollarla con mayor frecuencia. Una de ellas es la dieta, una dieta alta en carnes, ¿de acuerdo? Nos va a, de cierta forma, predisponer a hacer apendicitis. El estreñimiento, que también llamada constipación, también es un factor de riesgo, porque ya vamos a hablar un poquito más adelante cuál es la causa, digamos, anatomopatológica que genera que el apéndice se obstruya. Entonces, el estreñimiento, la dieta que está alta en carnes, son dos factores que están íntimamente relacionados con el desarrollo de una apendicitis. Es decir, doctora, con esta pandemia que hemos vivido esos 2 últimos años y los cambios en la alimentación y el sedentarismo que esto ha provocado, también podría hacernos pensar que nos acercamos de repente también a un aumento en la cantidad de casos de apendicitis. Sí, la verdad que nosotros sí hemos visto la emergencia, no solamente con un aumento de los casos, sino con complicaciones, porque lastimosamente los pacientes, debido al miedo que tenían por el tema del COVID, retrasaban mucho su asistencia a la emergencia. Entonces llegaban con casos bastante complicados o en las fases muy avanzadas, que obviamente eleva la tasa de mortalidad, eleva la tasa de complicaciones, tanto intraquirúrgicas como postquirúrgicas, ¿no? Pero bueno, en nuestro hospital, yo trabajo en el hospital de Chocope, se ha podido de cierta forma evitar sobre todo las tasas de mortalidad, porque en realidad actualmente es una enfermedad que se puede detectar a tiempo y tratándola a tiempo en realidad no debería existir muertes por causas de apendicitis, ¿no? Entonces, al menos en nuestra zona, en La Libertad, no han habido casos actuales en los cuales haya, digamos, habido un cierto porcentaje de mortalidad, no lo digo. Entonces, vamos bien por ese lado. Excelente, doctor, la información que nos está brindando. Nosotros vamos a continuar con el programa después de nuestra primera pausa. No se olvide, amigos, si usted quizás quisiera participar aportando algún comentario o sugerencia, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Radio FM 96 Oficial IDR Fernando Zárate. Nos vemos, amigos, después de este pequeño corte. Cierra los ojos. Tú duermes conmigo toditas las noches. Recuerda. La alegría y la tristeza sé que voy a recordar. Evoca. Por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero. Revive. Celos cuando escucho una llamada. FM 96, mi radio de recuerdos. Amigos, continuamos con el programa. Estamos ya en la segunda secuencia de Salud en Casa, como siempre por FM 96, tu radio de recuerdos, marcando la diferencia en la ciudad de Trujillo. Estamos conversando con la doctora Fiorella Vitere. Ella es médica especialista en cirugía general y laparoscópica, porque el tema del día de hoy es la apendicitis aguda. En la primera parte del programa hemos conversado acerca de lo que es el apéndice, qué función cumple en nuestro cuerpo, además también pues de cómo es que se puede desarrollar esta enfermedad, dónde es más frecuente, en qué grupo etario, según el sexo también, si hay factores predisponentes, ¿no? Todos estos alcances que hemos llevado en conversación con la doctora también lo va a poder alcanzar luego en nuestras redes sociales y también por YouTube cuando estén colgadas en su momento. Así que siga siempre pendiente de nuestra programación. Doctora, en esta parte del programa quisiéramos ya hablar acerca de lo que vienen a ser los síntomas. ¿Cómo es que se puede detectar o cómo es que una persona puede sospechar de que algo no anda mal en su cuerpo con respecto a esta parte del apéndice? Bueno, el síntoma principal, como ya lo habíamos mencionado, que es una patología obviamente abdominal, pues va a ser justamente el dolor abdominal, ¿no? Es un dolor bastante típico porque la mayoría de veces siempre va a iniciar cerca al ombligo o ligeramente un poquito hacia arriba, ¿no? Y siempre va a iniciar en esa zona. Inicia de manera brusca y no calma con nada. Entonces, cuando el dolor aparece de manera exabrupta, hay que ya encender las alarmas de que algo no va bien y que podría ser una apendicitis.
Si es un dolor que transcurre 6 horas posteriores al inicio y sentimos que ya no está en esa zona donde empezó, sino que se ha migrado ligeramente hacia abajo, a la derecha, entonces ahí ya vamos pensando que sí existe una mayor probabilidad de que pueda ser una apendicitis. Entonces es importante ahí sí acudir a un especialista para que pueda hacer el descarte. Otros síntomas, obviamente, como mencioné al inicio, dependiendo de la edad del paciente, vamos a tener más o menos síntomas. Por ejemplo, los niños siempre van a tener con mayor frecuencia fiebre, náusea, vómitos, digamos, irritación. Si son más pequeños y no pueden hablar, pues van a estar irritables, siempre van a estar llorando, no van a tener calma con nada. Y si es una gestante, por ejemplo, de repente el dolor no se da en la zona donde le acabo de mencionar, porque es una zona donde normalmente anatómicamente se ubica el apéndice, ¿no? En la zona derecha y abajo. Pero si estamos ante una gestante de ya sea primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, obviamente el tamaño del útero va a desplazar la zona donde normalmente se ubica el apéndice y va a generar un dolor que ya no va a ser tan típico. De repente es un dolor mucho más arriba, un poco más tirado hacia atrás. Entonces, ese tipo de, digamos, alteraciones o variantes siempre a veces retrasa el diagnóstico, ¿no? Igual en los ancianos, por ejemplo, ellos no suelen tener un dolor bastante, digamos, intenso, incluso a veces los síntomas en ellos pasan desapercibidos. Entonces, ahí viene un poco la controversia en cuanto al diagnóstico, que se hace mucho más difícil. Niños, gestantes y ancianos. Esos 3 grupos son los más difíciles de diagnosticar justamente porque no presentan el típico cuadro que otros pacientes, ¿no? Que puede ser dolor, fiebre y que te indican aquí me duele, entonces es fácil, o de cierta forma nos ayuda a nosotros a identificarlo con facilidad. Sin embargo, en esas 3 variantes que te menciono, a veces demora porque, claro, existen otras patologías que te pueden confundir con la apendicitis y eso genera obviamente que el paso de las horas produzca una probable complicación en estos pacientes. Pero por lo pronto, cuando nosotros tengamos un familiar en casa que presente un dolor, que ya le mencioné que inicia, digamos, entre la boca del estómago, el ombligo, y se vaya a 6 horas posteriores, o las horas pueden variar, pero digamos que el dolor cambia de sitio de un momento a otro, ojo, entonces es importante acudir al hospital para poder descartar que no sea una apendicitis. ¿Con qué intensidad se presenta este dolor, doctora, que menciona? Si hablamos de una escala, digamos, del 0 al 10, ¿no? Imaginaria, ¿cuánto de dolor tendríamos que sentir para pensar que estamos frente a una apendicitis o también depende de la gravedad del caso? No tanto de la gravedad, en realidad depende del umbral de dolor de cada paciente. Cada persona es distinta y lo que para mí puede ser un 10, a lo mejor para usted puede ser un 4 o un 3, ¿no? Entonces, digamos que la intensidad del dolor no es tanto una alarma que nos pueda a nosotros, digamos, preocupar. Lo que nos debe preocupar es un dolor que aparezca, que no tenga explicación alguna y que sobre todo no desaparezca en el tiempo. Es decir, que permanezca continuo y que cada vez vaya aumentando en intensidad. Si va del 2 al 10 o del 3 al 5 es indistinto. Lo importante es que el dolor está ahí y no desaparece y eso ya debería generar una preocupación y buscar una ayuda. Correcto, doctor. También hacía la pregunta, doctora, porque existe mucha tendencia a la automedicación. A veces por este tipo de dolores se recurre rápidamente a tomar algún analgésico antiinflamatorio y podríamos estar frente a un cuadro grave, tal vez, ¿no? Que requiere una intervención inmediata. Antibióticos también. Nosotros tenemos muchos pacientes que llegan a la emergencia que han tomado una farmacia entera, se han tomado analgésicos, antiespasmódicos, se han tomado antibióticos, etcétera, y justamente porque en la variedad de los síntomas, que en algunos incluso pueden llegar a presentar diarreas o fiebre, náuseas, vómitos, ya te mencioné al inicio, hace que el paciente piense, no, es una infección intestinal o es algo me cayó mal, una indigestión, y entonces ellos empiezan la automedicación, que es muy frecuente en nuestra población. Y eso genera obviamente retraso en el diagnóstico y aumenta la probabilidad de una posible complicación. Entonces es importante siempre evitar la automedicación, ¿no? Es importante que cuando yo sienta una molestia y permanezca en el tiempo, mejor es acudir a un médico para que haga una evaluación oportuna y el diagnóstico también sea precoz. ¿Qué otros elementos siempre tiene a la mano un médico en el afán de diagnosticar mejor, por ejemplo, una apendicitis? ¿Todo se reduce a la exploración física o también existen otras alternativas que permiten confirmar el diagnóstico? En realidad nosotros tenemos 3 factores, ¿no? Uno es la historia clínica, la historia clínica son 2 partes. Una, lo que tú me cuentas, yo te pregunto, conversamos, ¿no?
y me vas contando paso a paso cómo han ido apareciendo tus síntomas y posteriormente yo te examino, ¿no? Y voy encontrando ciertos puntos que a mí me hacen pensar que puede ser una apendicitis. Todo ese conglomerado genera más o menos o representa más o menos el 80% del diagnóstico, es decir, ¿yo puedo diagnosticar una apendicitis solamente con una buena historia clínica? Sí, sí lo puedo hacer. Pero en un hospital contamos con ayuda, entonces si tengo la ayuda a la mano, tengo que utilizarla. ¿Qué ayuda tenemos? Tenemos exámenes de laboratorio y tenemos imágenes. Dentro de los exámenes de laboratorio yo puedo, por ejemplo, pedirte un hemograma, un examen de orina, una glucosa, una urea, una creatinina, diferentes exámenes que yo al momento de tener los resultados voy analizando y voy encontrando ciertos patrones que me hacen pensar también en una apendicitis. Si tengo imágenes, lo puedo complementar, por ejemplo, con una ecografía, con una radiografía de abdomen, y si tengo una tomografía o una resonancia también me podría ayudar. Entonces, todo va a depender en función a las herramientas que yo tenga a la mano. Pero si estoy en un lugar donde no tengo muchos exámenes de laboratorio o no tengo mucho alcance con respecto a las imágenes, con un buen examen físico y una buena historia clínica yo puedo hacer un diagnóstico también. Excelente, doctora. Entonces nosotros vamos a ir ya a nuestra segunda pausa del programa. Vamos a volver, amigos, con más información acerca de la apendicitis aguda en unos breves momentos. Continúe con Salud en Casa. Somos la primera radio del norte del Perú. En Trujillo nos encuentras en los 96.1 de la frecuencia modulada estéreo. Y para el Perú y el mundo, en Facebook somos Radio FM 96, espacio oficial. FM 96, mi radio de recuerdos. Amigos, continuamos con el programa. Estamos ingresando ya al tercer bloque de Salud en Casa, hoy con nuestra invitada, la doctora Fiorella Viteri. Ella es médica especialista en cirugía general y laparoscópica y además docente de la Facultad de Medicina de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Estamos instruyéndonos adecuadamente acerca de la apendicitis, ¿no? Hemos hablado ya acerca del diagnóstico también, de qué exámenes pueden utilizar nuestros amigos los médicos para poder diagnosticar mejor esta enfermedad. Pero también queremos hablar de las complicaciones, doctora. Mucha gente está de repente, como hemos hablado en el bloque anterior, sometida de repente a una automedicación errada que puede, digamos, borrar un poquito del mapa los síntomas y tal vez se vaya complicando en el camino. ¿Qué puede pasar si un paciente, por ejemplo, no es atendido oportunamente por una apendicitis? Las complicaciones obviamente van en función al número de horas. Por eso es importante acudir a tiempo. Aquí el tiempo es una regla de oro, ¿no? O sea, mientras nosotros antes acudamos y lo más precoz se haga el diagnóstico, obviamente las complicaciones van a ser ínfimas. Si el diagnóstico se da cuando ya hay muchas horas de evolución, hablamos más de 24, 36, 48 horas, obviamente una de las principales complicaciones es la peritonitis. Porque recordemos, lo que ya mencionábamos hace un momento, que el apéndice es una elongación del colon, ¿no es cierto?, del colon en su área del ciego, y obviamente lo que permanece ahí son heces. Entonces, si el intestino que estamos ahorita conversando se perfora, es decir, el apéndice se perfora, la salida de las heces a la cavidad abdominal va a generar un cuadro de peritonitis, que en su mayoría puede convertirse en una peritonitis generalizada, y obviamente una peritonitis ensombrece el pronóstico del paciente, ¿no? Las tasas de complicación, ya sea para un acceso residual, es decir, que queden ciertos restos de pus que puedan nuevamente volver a presentar un cuadro de peritonitis, es bastante alto, y una reintervención quirúrgica también. Sin embargo, contamos ya con la ayuda tecnológica de la laparoscopía. El tratamiento laparoscópico hoy en día nos ha ayudado muchísimo, no solamente con el tratamiento, sino también con disminuir la tasa de complicaciones. Anteriormente nosotros, cuando teníamos un cuadro de apendicitis, lo que hacíamos era hacer un corte en el abdomen y sacar la apéndice justamente por ese agujero que hacíamos en el abdomen. Actualmente ya no hacemos eso, lo que hacemos es introducir unos trocar, que son como unas pequeñas pinzas, donde nosotros solamente hacemos unos cortes muy pequeñitos de 1 centímetro, a veces menos, ¿no? Y por ahí hacemos todo lo que hacíamos en una cirugía convencional. Es más, tenemos la ayuda de que a través de esta cirugía metemos una camarita que nos deja ver incluso toda la cavidad abdominal. Entonces es un tratamiento bastante completo, más efectivo, y la tasa de recuperación del paciente es bastante rápida.
Un paciente al día siguiente, después de una cirugía laparoscópica, ya puede irse a su casa. Obviamente dependiendo de qué fase encontramos la apéndice también, ¿no? Porque el apéndice, cuando está inflamada, esta apendicitis pasa por 4 fases. Obviamente la cuarta fase, que es donde está la perforación y está la peritonitis, es mucho más complicado y eso va a requerir a lo mejor unos 3 o 4 días más de hospitalización, básicamente por el tratamiento antibiótico. Pero la laparoscopía nos permite hacer una buena extracción de apéndice, nos permite hacer un buen lavado, una buena revisión y obviamente prevenir cualquier otra complicación. Sí, justamente, doctora, vamos a ir al tema ya de tratamiento en sí. Ahora, la pregunta sería, y la que se hace mucha gente, ¿todas las apendicitis, doctora, terminan en una cirugía? ¿Es la única solución a una apendicitis operarse? Sí, actualmente sí. Existen ciertos protocolos internacionales que sí nos dicen la literatura, ¿no? Pero hablamos obviamente de literatura en países como Estados Unidos, países de primer mundo, donde se le da un diagnóstico tan precoz, es decir, que encontramos la apendicitis en el primer estadio. Te decía que habían 4. Normalmente en nuestro hospital llegan al 3er o 4er estadio, es lo más frecuente. En el primer estadio, bien raro encontrar un apéndice en ese estadio. Entonces, ¿qué sucede? En otros países lo que han hecho es intentar un tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, inician con el tratamiento antibiótico, hablamos del primer estadio, y el paciente va mejorando y a veces llega a no requerir un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, nuestra población, en nuestro ambiente en el que estamos, la mayoría de los pacientes no llegan a un primer estadio. Entonces, ya cuando llega a un segundo, tercero o cuarto estadio, ya no solamente es necesario un tratamiento antibiótico, sino extraer la estructura en sí, porque si no va a generar justamente la complicación que te mencionaba, que es la peritonitis. Entonces, cuando nosotros tenemos los pacientes por la emergencia, el tratamiento definitivo siempre va a ser la extracción del apéndice. ¿El pronóstico, doctora, de una intervención quirúrgica en general, sea abierta o por la laparoscopía, es bastante bueno? Sí, es bueno en realidad. Como te decía, la tasa de mortalidad por apendicectomía, ya sea laparoscópica o convencional, es bastante baja. O sea, hablamos de un 1%, casi nada. Entonces, en realidad los pacientes van muy bien. Obviamente las complicaciones, más que digamos una tasa de mortalidad, va en función al tipo de cirugía, ¿no? Si hacemos una cirugía abierta, es decir, con el cortecito, a veces puede suceder que se te infecta la zona donde se operó o de pronto necesitas poner algún tipo de drenaje si es que encuentras algún tipo de complicación, ¿no? en la cirugía. Pero si es una cirugía laparoscópica, en realidad el pronóstico siempre es muy bueno. Siempre dependiendo de la fase en la que encontremos la apendicitis, ¿no? Si estamos en una cuarta fase, sí, a lo mejor se nos puede complicar en el tema de que el paciente puede presentar después de la cirugía a lo mejor un poco de hilio, es decir, que el intestino se queda medio dormido o de pronto la infección todavía demora en ceder, pero en general los pacientes van muy bien con el transcurso de los días, con el tratamiento antibiótico y obviamente un seguimiento bastante continuo que hacemos en el hospital. ¿El tiempo de la intervención, doctora, es similar tanto en una cirugía abierta como laparoscópica? No, dependiendo de la cirugía, si de la fase sobre todo, si es una fase avanzada y hacemos una cirugía laparoscópica, de repente vamos a demorar un poquito más. Además, el hecho de que hacerlo laparoscópico implica hacer varios procedimientos antes de colocar los trócares, verificar el monitor, ver que el neumoperitoneo esté bien, que el CO2 funcione, que las válvulas, o sea, hay que gestionar, digamos, logísticamente más cosas que en una cirugía convencional. Eso es de inicio. Ya una vez que iniciamos la cirugía, tanto en la convencional como en la laparoscópica, va a depender en realidad de la experiencia del cirujano y va a depender también de qué cuadro nos estamos encontrando. No es lo mismo operar una apendicitis o hacer una apendicectomía en una segunda fase que hacerla en una cuarta, ¿no? O sea, mientras más complicado esté el caso, de repente vamos a demorar más porque encontramos peritonitis, encontramos pus, entonces hay que aspirar, hay que limpiar, hay que asegurarnos de que todo quede en orden y obviamente eso genera más tiempo. La idea siempre es que la cirugía tarde o demore menos de 2 horas. Ese es el objetivo. Ya si lo hacemos en 15 minutos, media hora, 1 hora, en realidad es indistinto. Lo importante es que no supere las 2 horas y la cirugía se haga bien. Lo importante es siempre, la prioridad de un cirujano es que su cirugía se haga bien. No es hacerlo rápido, sino hacerlo correctamente.
Excelente, doctora. Nosotros vamos a ir ya entrando a la última pausa del programa y tras de esta vamos a comenzar a resolver todas las dudas que nos han llegado a través de las redes sociales para este tema, doctora. Entonces le invitamos a la última pausa y volvemos con más información aquí en Salud en Casa. Entérate, comparte, descubre, escúchanos, participa, dale me gusta. Visita nuestro Facebook, Radio FM 96 Oficial, con información, podcasts y más. Visítanos en Radio FM 96 Oficial, el Facebook de FM 96, mi radio de recuerdos, marcando la diferencia. Bien amigos, estamos ya en la última secuencia de Salud en Casa por FM 96, tu radio de recuerdos. Conversamos con la doctora Fiorella Viteri. Ella es médica especialista en cirugía general y laparoscópica, docente también de la Facultad de Medicina de la UCB de Trujillo. Y el tema de hoy, muy interesante, ¿no? La apendicitis aguda. Hemos estado descubriendo poco a poco todo lo que corresponde a este padecimiento y cómo es que debemos intervenir, sobre todo a tiempo, ¿no? Ya la doctora nos ha explicado qué complicaciones podríamos tener por a veces tomar decisiones incorrectas, tanto la automedicación o de repente pensar que no es algo tan complicado. Es oportuno siempre que usted llegue en el momento adecuado al médico, ¿no? Y si tiene que intervenirse, pues hay que intervenirse. A veces no todas las enfermedades, hay que decirlo así, se curan con hierbitas mágicas, ¿no? Tenemos que tomar decisiones oportunas y eso justamente de eso se trata nuestro programa el día de hoy. Doctora, tenemos que ir resolviendo algunas dudas que siempre nos llegan a través de las redes sociales en cuanto al tema de hoy, que es la apendicitis. Bien, doctora, la primera pregunta viene de acá de la ciudad de Trujillo y es acerca del tiempo de recuperación, que usted ya nos dio más o menos una información, ¿no? De cuánto demora en recuperarse una persona, tanto por la vía laparoscópica como por la de cirugía con corte, digámoslo así. Hay que diferenciar dos cosas. Una es el tiempo de hospitalización y otra es el tiempo de recuperación, que quiere decir que tú como paciente te vas a ya reincorporar a tus actividades cotidianas, ¿no? Entonces, en general, tanto en una convencional, en promedio son 3 meses para que tú reanudes nuevamente tus actividades con la misma fuerza, con la misma actividad, con la misma intensidad, etc. Si es una cirugía laparoscópica, en 15 hasta un mes, tú te puedes reincorporar y hacer tus actividades físicas como antes lo hacías. He ahí la gran ventaja entre una cirugía convencional y una cirugía laparoscópica. Por eso te mencionaba, el tiempo de recuperación es muchísimo más rápido, ¿no? Ahora, el tiempo de hospitalización sí va en función al tipo de apendicitis que encontramos. No por el hecho de que estés más enfermo, sino por el hecho de que el tratamiento antibiótico que necesitas recibir para poder lograr vencer esa infección va a ser mucho mayor si obviamente la fase es más avanzada, ¿no? Si hablamos de una tercera, cuarta fase, como ya te mencioné, obviamente estamos hablando en promedio de 5 días hasta una semana y todo va en función a cómo el paciente va evolucionando. Si es una primera o segunda fase, a veces en 24, 48 horas como máximo le estamos dando de alta al paciente. Entonces, todo va en función al tipo de apendicitis que hemos encontrado, la fase. 2, el tipo de enfermedades que a lo mejor el paciente tiene, si es diabético, si es hipertenso, si se puede compensar por otra enfermedad, y la edad del paciente, ¿no? Para asegurarnos de que el paciente, para que se vaya a su casa, tiene que irse sin ninguna posibilidad de complicación en casa. Entonces, en función a eso, le damos de alta. Y el segundo criterio para que se reincorpore a sus actividades va a ir en función al tipo de cirugía que se le ha hecho, para que el paciente tenga la capacidad de poder reanudar sus actividades anteriores, ¿no? Doctora, nos llega otra consulta y es acerca de que si es posible que haya una recidiva o que tenga que volver a operarse algún paciente tras un cuadro de apendicitis. Sí, dependiendo, sí te mencionaba, cuando existe un estadio avanzado, es decir, una cuarta fase en la que encontramos peritonitis, que es una perforación, es decir, la salida de las heces a la cavidad abdominal, a veces durante la primera intervención pueden quedar restos de heces que con el paso de los días se forma nuevamente pus y a eso le llamamos un acceso residual. Entonces, en promedio, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para que yo me dé cuenta si realmente estoy haciendo un proceso residual, es decir, un acceso residual? Pues en promedio una semana, ¿no? En una semana yo más o menos puedo determinar si es que mi abdomen nuevamente, ese
poquito de pus que pudo haber quedado se vuelve nuevamente a aumentar y vuelve a ser una gran cantidad que genera una nueva intervención. De pronto, si es que hago una obstrucción intestinal posterior a la primera cirugía, también puedo ser candidato a una reintervención. Una reintervención quiere decir que hubo una complicación importante. Entonces, la complicación importante va a venir si es que estás en un estadio avanzado. Si es que hay un cuadro de peritonitis generalizado, ya la gama de posibilidades para una reintervención se amplifica. He ahí la importancia de que si yo te opero en un primero o segundo estadio, no tienes tanta posibilidad o probabilidad de que hagas esas complicaciones. Pero si llegas en un tercero o cuarto estadio, ya yo te voy a explicar. La posibilidad de que se te pueda complicar con esto, esto y esto, es esto. Y la posibilidad de una reintervención también está. Entonces, nosotros siempre tratamos de informar al paciente, de explicarle las posibles complicaciones en función a lo que hemos encontrado en sala de operaciones. La siguiente consulta trata, doctora, acerca de que si se pierde alguna función vital o importante en nuestro cuerpo tras perder el apéndice. No. En realidad, inicialmente se decía incluso que el apéndice no tenía ninguna función. Luego, con los estudios, los años, en fin, se ha determinado que cumple una ligera función linfática, que es decir, parte del sistema inmunológico, pero que no es tan relevante como para decir que puedo perder alguna función si es que me sacan el apéndice. Entonces, en realidad, no hay ningún cambio significativo con la extracción. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente consulta. ¿Cómo es que debo manejar mi dieta después de haberme operado para no tener mayores problemas? Cuando nosotros tenemos un paciente que ha sido operado de apendicitis, obviamente los cambios inflamatorios en el intestino, ¿no?, van a ir disminuyendo gradualmente. Entonces, lo importante es no darle más trabajo. Si yo consumo alimentos copiosos, pesados, es decir, altos en grasas o de pronto muy condimentados, etcétera, o muy elaborados, entonces mi intestino va a trabajar el doble. Por lo tanto, ante un cuadro inflamatorio que recién acabo yo de salir de una apendicitis, mi digestión se va a hacer mucho más difícil. Me voy a llenar de gases, de pronto me va a dar diarrea, voy a tener indigestión, etcétera. Entonces, lo más lógico es que después de una operación tengas una dieta bastante blanda, ¿no? Evitar las grasas, alimentos copiosos, demasiados aderezos, etcétera. Tomar mucho líquido, tener mucha fibra en la dieta, verduras, frutas, y poco a poco vas a ir recuperando tu digestión. El paciente se da cuenta que en promedio de 2 semanas, 15 días, 20 días, ya empieza nuevamente a tener una digestión mucho más, viable, y él mismo va a sentir de que ya es capaz de poder consumir alimentos más pesados, ¿no? Doctora, nos llega otra consulta y es acerca de si la apéndice extraída después de la operación necesariamente tiene que pasar por patología como en otras operaciones o no. Sí, claro que sí. Todo cuerpo, toda estructura, todo tejido que nosotros extraemos durante una cirugía siempre debe ir a patología, siempre. Porque a veces encontramos presencia de células cancerígenas que nosotros a simple vista no los podemos observar. El patólogo, cuando recibe una muestra, lo examina bajo un microscopio y obviamente tiene un mayor alcance de poder determinar si existen células malignas o cualquier tipo de célula atípica. Eso nosotros no lo podemos observar a simple vista o macroscópicamente. Entonces es importante que siempre vaya a patología. Doctora, cuando la cirugía es con corte, ¿siempre se debe dejar un drenaje? Y si es así, ¿por cuánto tiempo se deja? No. Eso va a depender en función de la fase en la que encontramos la apendicitis, ¿no? Y sobre todo, en realidad, es decisión del cirujano. O sea, si el cirujano cree conveniente dejar un dren, lo hará. Actualmente ya no se recomienda dejar drenes porque se trata de solucionar o tratar de que la cavidad abdominal quede lo más limpia posible, ¿no? Pero como te digo, es criterio del cirujano. Y si lo deja el dren, obviamente va a tener que tener una razón. Y en función a esa razón se determina el número de días. Puede ser 1 día, 2 días, 3 días, dependiendo por la cual el motivo que el mismo cirujano ha elegido. Muy bien, doctora, nosotros le agradecemos infinitamente el tiempo que ha compartido con nosotros. Lamentablemente en radio siempre tenemos que ser muy escuetos en la información que nos corresponde, pero le dejamos estos segundos finales para hacer la invitación a todos nuestros oyentes a que la visiten. ¿Cómo es que la pueden contactar? Si tienen algún teléfono, alguna página donde puedan recibir más información. Sí, claro, yo tengo mi página en Facebook, está como doctora Fiorella Viteri Sumarán.
Ahí pueden encontrar información y también contactar conmigo. Tengo también mi número personal, que es el que utilizo para los pacientes también, el 9806-24083. Para cualquier emergencia, ahí estoy presta para apoyarlos. Perfecto, doctora. Nuevamente agradeciendo su presencia el día de hoy. Nosotros tenemos que ya despedir la edición del día de hoy. Un servidor, Fernando Zárate, estuvo con ustedes y nos volvemos a encontrar como siempre los viernes 11 de la mañana. Hasta la próxima, amigos.